en su currículum. Julieta. El 75% de las personas mienten en su currículum. Sí, me parece bien a mí. Me parece razonable. Es como una primera cita. Claro, el tema es ¿En qué porcentaje mienten? con qué nivel de profundidad. Entonces Ahí está. vamos a explorar las 5 mentiras más comunes Sí. en los currículums. Me Sí. encanta. Muy bueno. A ver, ustedes me van a preguntar, porque me imagino que me van a preguntar, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es ¿Cuál es la fuente? Muy buena. Junté 5 fuentes distintas de 5 regiones distintas. Pa. Metodológicamente están bien hechos, no sé. Elijamos creer que estos son los 5. Yo hice un promedio de estos 5 reportes y me parece verosímil. Vieron que a veces hay que seguir adelante. Si Lo te parece que vos da. digas es verosímil. No, bueno, pero les quiero decir que no es cualquier cosa esta columna, ¿entienden? Eso lo tenemos claro desde el primer día, Obvio. Carolina. Yo no. Tenelo claro. La primera mentira más recurrente, que es obvia, evidente y esperable, no por bien, sino porque es esperable, es mentir en los antecedentes académicos. Títulos, notas, porque por ejemplo en Estados Unidos no es lo mismo si vos te graduás con una A, que sería como un 9-10. ¿Y no es que con fácil una corroborar C. eso? Para el Esta- empleador, exacto. digamos. En este momento, ese tipo de mentiras hay que desarmarlas de manera urgente Claro. porque son muy fácilmente chequeables. De hecho, una de las cosas que recomiendo una página un poco oscura que revisé para la columna de hoy es que es preferible tal vez listar una cantidad de cursos que se dictaron sueltos, que no se puede corroborar una carrera o no. Ahora, si vos te graduaste de Harvard o no, se chequea. Claro. Se chequea. Claro. Si vos estuviste en esa escuela, se chequea. O sea, obviamente que todo lo que voy a decir hoy, Se chequea. con un poquito de recursos humanos disponibles, se chequea todo. Pero hay cosas más y cosas menos. Entonces, mentir en antecedentes académicos no se recomienda. De hecho, hay como una nueva vertiente en recursos humanos que tiene que ver con empezar a valorar la sinceridad del currículum. Por ejemplo, hice un año de esto y lo abandoné, poner todo. O sea, ya esta cosa de mentir ya no, si bien lo hace un montón de gente, ya no garpa tanto. Hay algunas empresas que tienen como una mirada más amplia. Esa es la primera mentira. La segunda, que para mí es la más relevante de todas, tendría que ser la 1, pero es la 2, que es mentir en saberes y habilidades. Y haciendo esta columna recordé que yo mentí cuando era joven. A ver. ¿Vieron que uno pone paquete Office? Que en realidad, ¿qué es el paquete Office? O sea, ¿Qué es? ¿qué compone el paquete Office? Digan ustedes. En No, su es- mente. Paquete Office. Y que sos bueno. ¿Qué programas están ahí Excel, adentro? Lo Excel, básico Excel. del Excel, claro. Yo ponía manejo cuál de otro? Excel y... Claro, manejo de Excel. Pero yo puse Sí. manejo de paquete Office. Todo. Todo. ¿Qué es todo? Word y Excel. Excel. Pues no. Yo llegué a una oficina y me dijeron, PowerPoint. te pido, PowerPoint también, te pido que armes en Access. Ah. Uh. Pero tu mentira fue queriendo o sin querer queriendo. Y era más precario poner que manejaba Word y PowerPoint en el Ok. año 2002. Ok. Entonces, claro, me dijeron, acá están todos los datos que necesitas. Y me dieron un Excel enorme. Yo no sabía ni para qué se usaba el Access. Entonces me dijeron, te pido un reporte de todas las personas que cumplan estas 3 características. Y yo digo, ¿cómo? Y no había YouTube, como ahora que es cómo Claro. hacer un reporte. Claro. Porque también tenemos que pensar. ¿Y te echaron? No me echaron porque yo dije, lo puedo hacer para mañana, estoy muy atrasada. Y fui a la facultad y un compañero, tuvimos que ir a la casa porque no había notebook, no ¿Te había... lo va? ¿Te lo va? No. Y fuimos a la casa. ¿Lo dirías y sí? Sí, ¿por qué? Si es un compañero anonimizado. No. Anónimo. Anónimo. Bien. Me puse nerviosa. Fuimos Sí. a la casa Sí, y Para mí se tartamudeó, lo va. tartamudeó, yo Para mí había se lo va. llevado, me acordé todo para esta columna. Había llegado impresa las cosas. Entonces le digo, ¿te parece que lo tipé? Y me dice, no, se importan. Y yo no sabía qué hacer con el disquete. No había pendrive, no había No nada, había era nada. otro mundo. Bien. Y bueno, siempre con mucha inseguridad, porque yo llegué al día siguiente al trabajo y había hecho todo lo que tenía que hacer, creyéndome mil, pero si hay por alguien dentro. responsable, esa es Carolina Dueck. Pero por dentro sabiendo que yo había recontra mega archi mentido, ¿entienden? Bien, Entonces, Carolina, hablando de las mentiras que uno pone en el currículum. Exacto. Después, hay otro tipo de mentiras respecto de los saberes o habilidades que tiene que ver con experiencia en manejo de grupos y conflictos. Anda chequeando. Pero bueno, suma. ¿Qué sé yo? Pero, Eso. ¿suma realmente eso? Mira, puede sumar, lo que me parece que no es grave. O sea, es más grave decir que hablas inglés y que no hables Claro, inglés claro. a decir que sos muy bueno en... Porque puede ser una opinión eso. me autoevalúo. Claro. Hago buenos amigos.
¿Qué se hace con el idioma? ¿Se dice la verdad? Para mí se dice la verdad. En primer lugar, porque hay muchísimas herramientas hoy en día para suplir alguna dificultad. Y en segundo lugar, porque chicos, en 7 minutos salta. Claro. O sea, esta persona que me dijo que escribía y hablaba bien alemán, ya está, no le creo más nada. Pará, ¿y vos le dijiste después, che, me dijiste que escribía bien? Este mail no está bien y me dijo algo terrible, pero A ver. terrible lo que me dijo. Por eso es peor. Se lo mandé a unos amigos alemanes y me dijeron que estaba bien. Y le digo, pero no, es mentira lo que me estás diciendo. Se lo dijiste. Es mentira lo que me estás diciendo. ¿Todo cara a cara esto, Sara? No, ¿qué cara a cara con ustedes y 3 lugares más? Tal vez tenía un nivel de alemán para escribir y leer. Claro. Justamente, como un nivel me voy a hacer entender, no O académico. tal vez dijo, mirá si me van a pedir alemán. Nunca me van a pedir alemán. la ¿Quién me lo juego. va a discutir? Claro. Entonces, idiomas y manejo de aplicaciones y sistemas, Se mejor miente. no mientas. No. Ahora, ¿querés mentir respecto de habilidades que vos tengas? Por ejemplo, decir, miren, yo Hago malabares. manejé 47 grupos, pero este grupo es un grupo de porquería y no lo Perfecto. puedo manejar, es culpa de ustedes, no es culpa mía. Bien. 3. 3. Antecedentes laborales falsos. Y acá viene una cosa muy oscura, porque si es en blanco el trabajo que decís que tuviste, Se no tiene chequea. sentido porque chequeabilísimo, digamos. Ahora, yo digo, mira, trabajé en tal empresa, invento, o hice tal trabajo, referencias Pablito González, que es Sí. mi amigo. Y Esto es lo que obviamente ocurre. Me llama y me dice, mirá que te van a llamar. Habla bien de mí. Si es Decí un que número laburé 5 años desconocido, acá. tenés que decir Sí. banco, no sé cuánto. Después estuve en una empresa en México. Sí. Y bueno, acá está el teléfono de mi jefa mexicana. Escúchame, te van a llamar, poné la voz de mexicana Sí, que más sí, puedas. sí, obvio. ¿Está bien? Dale. Y así te armás un CV también. ¿no? Exacto. Lo que pasa es que si la experiencia previa está apoyada en saberes que se supone que tenés, es un problema. Si no, me parece que tiene que ver, no digo que esté bien, está mal, pero tiene que ver con la astucia de armar una historia. Pero estuve hablando con una persona que labura de leer currículums O de sea, hay gente que es muy hábil personas, para mentir, ¿viste? muy hábil. Muy hábil. Seba. Hola. Sí. Y lo que me dijo es que se está empezando a visibilizar y a esperar en las empresas y organismos de los estados nacionales y locales y regionales que vos digas, porque vieron que el mayor problema que dicen que uno puede tener en un currículum es un bache largo. 2011 trabajé Claro. en comida rápida. 2022 ¿Qué pasó esos 11 ¿qué años? pasó? ¿Dónde estuviste? O sea, Claro. ¿qué te pasó? ¿Dónde estuviste? Entonces, que lentamente se empieza a permitir, discursivamente, y se toma como bien, esta cosa de la sinceridad. Bueno, tuve un problema de salud, fui a probar suerte a Europa y no me fue bien, estuve acompañando tal cosa, tuve un novio o una novia que me mantuvo todo este tiempo. O sea, Pablito. decirlo con decoro, pero hay como una mirada un poco más amable respecto de esto, porque siempre se veía como sospechoso cualquier bache que existía claro. en esos Me tomé una currículums. década sabática. Claro. Ese, por lo menos extraño. Es raro, es infrecuente, pero bueno, peor es encontrar antecedentes que después te atienden tus amigos de básquet. Entonces, en un punto es mejor decir la verdad. Quiero ¿cierto? mentiras de currículum, ¿eh? En nuestro WhatsApp, Sí. en el Me encanta. 1168-61-1043. Lo que no tienes remedio. 1168-61-1043. ¿Has mentido en el currículum? Escuchamos mentiras, porque además van a ser buenas ideas. Sí. Es Ninguna un duda. insumo. Ninguna La duda. mentira número 4 más repetida es la que más banco de A todas, ver. que es mentir sobre salarios previos. Vieron que te dicen remuneración Ah, pretendida. ganaba y 150.000 ¿cuánto ganaba? dólares. Está bien. 300.000 dólares. Está bien. Ahí yo creo que eso. ¿Por qué te fuiste está de ese bien. lugar entonces, no? Me fui porque tenía muchas diferencias. De hecho, la sexta era mentir sobre por qué te fuiste del lugar anterior. Si preparaste 5. Pero yo armé 10 Ah. y seleccioné las primeras 5 por mi Espectacular. recurrencia. ¿El tema del dinero no sería una mentira piadosa? Por eso para mí la banco, porque en un punto vos decís, ¿qué voy a decir? ¿Los 8 Es pesos para que negociar, me pagaba el claro. otro? Es para Es negociar. aspiracional. Claro. Bien. O sea, yo ganaba esto, por eso ahora pretendo ganar esto en Claro. esta empresa. Y a veces podés decir que ganabas, estoy inventando, 175.000 pesos en la otra empresa y tu pretensión para esta es 120, porque soy un jugador del equipo. O sea, ¿entienden? También es parte de una estrategia Bien. persuasiva. Mirá. Hay una película que no me gustó, pero no por eso no es buena para ilustrar esta A columna. ver, ¿cuál? Que se llama La Jefa en Netflix. O sea, no la pasé muy bien. Tal vez ustedes la pasan espectacular, pero la vi entera. Y es una chica que miente en sus antecedentes. Nadie la chequea en un lugar de alto diseño, una casa de diseño. Nadie lo chequea. Es inverosímil. Muy de comedia esa estrategia, ¿no? Hay una Sí, mentira ahí. es un dramón la película. Ah, drama, perdón. pero se descubre después, como una especie de suspenso policial. Bien. Pero bueno, acá les dejo esta película. Quinto. 5. Exagerar responsabilidades en trabajos anteriores. No, yo en el trabajo Ah. anterior era el encargado Se usa general mucho. del depósito y la logística del tratamiento de la materia biológica. A veces te daban la camioneta.
Y a veces, te claro, daban sí, sí. A veces- Anda a comprar algo. Y eras el que tenía el scan. ¿Vieron esa maquinita que parece como una calculadora que hacen tic, 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 tic? Entonces, sí, manejabas una vez por semana la camioneta de la empresa. Entonces, Pero no hay como un juego que ya todos entendemos, que el que te tiene que contratar sabe que el que va a pedir trabajo un poco está exagerando. Por Como supuesto. cuando vas a ver un auto. Por no, ejemplo. no te cuentan todo lo que tiene un auto usado. Te cuentan lo bueno. Tenés que llevar a un mecánico, Le tenés que bajamos 5.000 confiar. kilómetros para que no sepas que ya estaba más Claro. usado. No es tan grave este tipo de datos, del mismo modo que no es tan grave lo de los salarios previos, porque se consideran datos blandos, que es decir, tienen que ver más con la percepción que uno quiere, ¿no? No, yo en mi trabajo anterior era coordinadora general Claro, claro. de las iniciativas y, en por realidad qué te fuiste? era la que corregía los ¿Por qué- parciales. ¿Por qué te fuiste? Me fui porque no me sentía valorada, ¿sabes? Y no Claro. tenía posibilidades de crecimiento. Y el empleador ahí dice, este es un hincha pelota. Es un Ya. hincha pelota. Sí. Y Después se va a están quejar. todas las trampas de las entrevistas, ¿no? Que es otra. Carol, este, vos tomás entrevistas de trabajo, ¿no? Digamos que busco como habilidades específicas, tipo, sabés manejar tal programa, sabés hacer esta codificación. Pero sí, a veces entrevisto personas. ¿Sabés y hacer codificaciones, Eva? Sí, no en alemán. no era alemán. No, y me genera como mucha culpa, ¿no? Porque soy una persona muy culposa y por un lado me caen bien y por otro lado digo, es insuficiente, como que no va a andar. ¿Y te das no va a cuenta andar, no va a rápido cuando andar. te están chamullando? Yo en mi campo me doy cuenta rápido, tal vez para trabajar en un restaurante no me doy cuenta. Claro. Pero me Nosotros doy tenemos cuenta. campo. Si el 75% de las personas que presentan su currículum miente, El lo que 25 dice la verdad. Lo que tenemos que pensar es qué tipo de mentiras, si existieren, nos conviene poner en un currículum y cuáles nos conviene evitar. Es decir, hay que pensar una estrategia. Vieron que los currículums son cada vez más narrativos. No está eso de lugar de residencia. Me considero una persona que puede reflexionar. O sea, hace poco pedí currículums, alguien me pidió a mí personas y les escribí a algunos exalumnos, que fue como un lindo momento de revisar mis Eva alumnos lo compró, ¿no? Vos del compraste año que te hagan pasado, de los currículum. últimos Un peso. años. 10 pesos. Una vez fui a un lugar donde te hacían currículum. Yo no hacía nada en la vida. Y dije, a ver cómo se ¿Real? hace. 10 pesos. Y un tipo te decía, bueno, se hace así. ¿De verdad? Sí, un chanta. Muy bueno. Sí. Mirá qué bien te fue. ¿Y Mirá. entraste a laburar con ese currículum? No, por supuesto que no. ¿Lo usaste? No. Eran épocas raras. Estaba por la calle, vi el aviso, llamé, fui. Y después hizo ilustrar los zapatos, Sí, todo lo que porque- El tiempo de ocio. No, el yo la tiempo de pasaba ocio. bien, la Eva pasaba bien. consumó, dijo, con estos 100 Sí. pesos los hago. Sí, por supuesto. Algo tengo que hacer. Pensar las estrategias para ver en dónde se puede mentir un poco, en dónde se puede exagerar, tiene que ver también con el perfil del laburo al que vos quieras aspirar. Yo lo que recomiendo, yo sé que hay muchas personas que están buscando trabajo, los índices de desocupación son altos, pero traten, cuando hay un laburo que les interese, de personalizar un poco esa hojita, ese currículum que van a presentar en función del perfil que busca esa empresa. Sabiendo que todos sabemos que 3 de cada 4 personas mienten grosso en el currículum y sabiendo dónde tenemos más posibilidades de estirar un poco nuestras habilidades y dónde Bien. realmente no nos conviene. Tati Rose, que hoy iba a decir si se casa o no se casa, tiene algo para aportar sobre el tema currículum vitae. A ver, Es que ubican que cuando no tenés ningún laburo, acabas de arrancar, tenés que llenarlo con algo, porque Claro. si no que pones tu colegio nada más. Medio triste. Y yo había hecho nail art a mis amigas Ay, Tatita. y colitas de pelo también que las había vendido a mi gente conocida nada más. Tatita. Y puse emprendimiento con de mucho éxito, no sé qué, de nail art, colitas de pelo. Ternura, ¿no? ahora yo Pero me hay que- pregunto, ¿no es ¿qué falso? pones si no? Pero no No sirve. es pero no fue un falso. emprendimiento con éxito. Se lo vendí a mi abuela y a mi tía. Bueno, tuvo éxito, ¿Pero tuviste fue dos un clientas. emprendimiento o no fue un emprendimiento? La pregunta es si cuando estás, ¿Qué no ponés? sé, vos querés trabajar en un peaje, si ponés hacia colitas. Claro. Si Claro. ponés cosas que no tengan nada que ver con lo que vos estás Está muy bien tu apuntando. pregunta. Bien. Si eso da cuenta de que vos pudiste mantenerte, o sea, si vos pones colitas de marzo de 2022 a abril de 2022, no dice nada de vos. Ahora, si vos estuviste 3 años haciendo nail art y colita de pelo, tal vez dicen, mira, labura bastante constante. Porque Claro. una de las cosas que se está viendo de manera microscópica es la permanencia. Es decir, como hay mucho trabajo precarizado que va girando entre distintas personas, Sí. ¿cuánto Entiendo. tiempo estás en un mismo laburo? ¿Y la sinceridad no vale? Si Tati ponía, la verdad, recién terminé el colegio. No, no empieza la quiero verdad, tener- no va a escribir. Bueno, terminé recién el colegio, quiero tener mi primera experiencia laboral y me siento capacitada para arrancar acá y tengo muchas ganas de aprender. En algunos perfiles sí, Sí, se en va. otros lo que ocurre es que explotan como pasantes con un viático mínimo a cambio de Claro. tu primera experiencia laboral. Entonces Llama la es, atención. El que famoso pase te eso. sirve. Claro. ¿Es Claro, bueno o bueno, malo que que es- hayas trabajado mucho tiempo en un lugar? es bueno, es muy bueno. ¿Por qué? Porque da cuenta, en primer lugar, de tu compromiso con la Se empresa, va. de tu permanencia, Se va. Jirafa. de la posibilidad que tenés de trabajar con distintas personas a lo largo Siempre del las tiempo mismas. Está bien. y de negociar en distintos momentos de tu país
las condiciones salariales que a vos Muy te, bien. te hacen bien. Excelente. Carolina Zaraduec, Mentiras de Currículum, en vuelta y media, 6 de la tarde, 26 minutos. Hola. Hola. Tengo una amiga Sí. muy reina en mentir, tipo para papeles de la ciudadanía, cosas así, metió mentiras, turnos falsos, no sé, una reina de esas cosas, que en Italia consiguió trabajo en una empresa muy conocida, muy top, mundialmente, mintiendo que tenía un máster, o sea, un máster que jamás hizo. Y allá está, hace 2 años, con un trabajo muy top. Mirá, Pasa que ya no Y importa nadie si... chequeó nunca nada. claro. Claro, si está hace 2 años, si está bien, ya está, chicos. El Ya, máster no hacía tanta no importa, diferencia. ya pasó. Bueno, a mí me pasaba Ya cuando pasó. volví de Tel Aviv, de Barcelona y de Madrid, digo, ¿quién me va a creer? ¿Qué hago? vacaciones? Por eso no lo digo tanto. Pero ahí te tomaste un año sabático en Mar de Ajó, Sí, como para bajar sí, toda digamos, esa info. Los títulos los tengo y los puedo presentar cuando quiera, pero Sí. no me gusta andar... ¿Traes uno mañana? Sí, que no me gusta andar... Los tiene mi vieja, pero no quiero estar enrostrando a la gente. No, mirá, obvio. ¿Qué títulos son? 3 títulos. Un ¿No beso, los puedes mamá. contar? Sí, obvio, pero no quiero estar a enrostrar y No, todo no, eso. pero Bueno, está enrostrale, tranquilo. No, no, Enrostrale, no. Hola. En la empresa Hiciste. en la que trabajo hicieron ingresar a un vendedor. Buen La camión. verdad que recursos humanos falló mal. No entiendo nada. Ingresó el tipo y no sabía manejar una computadora, no sabía lo Ay, que me da era un mail. ternura. Nada, ni lo que era un teclado. Oh, Y bueno, el tipo era vendedor y buenas pausas. duró un día nada más. Ay, lo hubieran Superman de San Juan. enseñado. No, le hubieran enseñado. Lo hubieran enseñado. Y Le no. hubiera hecho, era manco hasta ayer. Sí. Me pusieron los brazos ahora. Claro. Uno más, Nacho Sosa. Hola. Mi gran mentira, no fue en currículum, fue en entrevista, decir que tenía 21 días de vacaciones y los quería mantener. Excelente. Se los negocié, Me muero, chamullé y me lo dieron. Ay, qué Excelente. hermoso. Es lo mejor, el Muy placer de la bueno. vida. ¿Qué? Excelente. ¿Qué? Excelente. ¿Qué? Excelente. Contemos de vuelta ¿Qué? el problema. Que Yo tengo un pequeño ejemplo para dar. A ver. Empecé a trabajar en una empresa, bueno, en Metrovías. Y había que ser industrial para participar de determinadas reuniones Hola. en los talleres. Sí. Yo no era industrial. Entonces, en un momento tuve que hablar con un jefe de taller que me dijo, yo laboraba para compras de esa empresa, y me dijo, fíjate que acá tenemos un problema grande con las bobinas, ¿viste? Las bobinas no están bien. no. Ahí había un montón de elementos en el piso. Agarrame la bobina esa, la que están dando mal. Y yo miré y dije, ¿cuál será Ay, la la bobina? Dije, la roja. Claro, me dijo. Y por un segundo fue hasta que me dijo que Ay, sí, no. agarré y siempre la conté como, bueno, mirá qué bien, como sabía. El que no, bobina. que no tenía la más Es pálida idea. espectacular. Bueno, la anécdota famosa de Twitter argentina Esa de le los iba a decir. remitos. Decilo, Contala vos, decilo. contala vos, contala vos. Que una chica en el primer día de trabajo le dicen Trae a traer los remitos y llevó el... los batidores de café. No. El revolvedor de café. No. Y entonces quedó como chiste en Twitter Argentina que cuando alguien dice los remitos, todos pensamos en el revolvedor del café. ¿Jirafa? Sí, sí, te puedo haber sido yo. Ajá. Sin problema. 6 de la tarde, 29 minutos en la República Argentina. Vos tenés más títulos en Tel Aviv que Atlanta.